¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos de nuevo a Eventos en Libertad Digital, hoy con un tema muy interesante que nos va a interesar, valga la redundancia, mucho a todos los que estamos atendiendo a este evento, por un motivo muy sencillo, porque vamos a tratar asuntos que a todos en nuestro día a día nos va a afectar, y nos va a afectar por la vía impositiva y nos va a afectar también por los servicios que nos puedan dar las empresas. Vamos a hablar de la protección fiscal de la empresa familiar y lo vamos a hacer gracias a Ibercaja con dos grandes especialistas. Hablamos de Luis Bravo, que es socio de Fiscalidad Financiera de Cuatro Casas. Luis, muy bienvenido. Muchas gracias. Y también con Rodrigo Salazar, responsable de la asesoría fiscal de negocio en Ibercaja. Rodrigo, muy bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Una charla muy interesante la que tenemos hoy por delante porque, por poner un poco en contexto, ahora mismo en España, autónomos, pymes, medianas empresas, grandes corporaciones, empresas de mediano tamaño que ya cotizan en los mercados de valores, se encuentran compitiendo en un mundo cada vez más globalizado, más intrincado en tecnología, con una necesidad de actualización y de competencia mucho más fuerte, y al mismo tiempo lo hacen con demasiadas piedras en el camino. Claro, una gran corporación con grandes equipos de asesoría a su servicio pues tienen más capacidad de competencia, pero aquellas empresas un poquito más pequeñas, de menor tamaño, incluso los autónomos, se van viendo cada día pues más atenazados por un entorno que parece que les amenaza el negocio. Entonces, esas piedras pueden amenazar no solo pequeños negocios, sino grandes ideas, ¿no? Grandes proyectos que por tener que nacer en un entorno iniciático un poquito de menor tamaño, pues esas piedras pueden hacerles naufragar. Sin embargo, en medio de este entorno, en un entorno en el que podemos hablar de que ha aumentado los costes de contratación para las compañías, la presión fiscal también ha aumentado en muchos casos, con nuevos impuestos, dependiendo del sector en el que desarrolles tu actividad te toca cumplir una serie normativa u otra, dependiendo de la comunidad autónoma en la que hayas decidido emprender tu proyecto o tu negocio, también tienes que enfrentarte a unas normativas cada vez más exigentes. Entonces, claro, en este entorno ¿hay algo de luz o todo son tinieblas? Bueno, pues nos encontramos con figuras, como es el de precisamente la figura de la empresa familiar, que para muchos autónomos y pequeñas y medianas empresas es paradigmática, entre otras cosas, porque es aplicable, porque son familias las que están iniciando, llevando, desarrollando este tipo de negocios. Por este motivo, hoy he querido que estéis aquí, Rodrigo, Luis, para ayudarnos a comprender no solo la dimensión de la problemática que nos ocupa en el día de hoy, muy centrada quizá en un principio, por el título del evento, del diálogo que tenemos hoy, en fiscalidad, pero que trasciende la fiscalidad. Hablamos de normativa, hablamos de estructura patrimonial, hablamos de opciones de financiación. La financiación es fundamental para que un negocio pueda empezar a crecer, para que dé un salto cualitativo, para que pueda tener más empleados, para que pueda tener bueno, pues opciones de competir en igualdad de condiciones con todo su sector. Y bueno, pues trasciende, insisto, lo fiscal. Por empezar, por el principio, yo os quería plantear, en España da la sensación de que montar una empresa es casi un ejercicio de héroe. Uno se lo plantea, empieza a ver todo lo que necesita y ¡ojú!, como dirían en Andalucía, ¿no? Tela lo que tenemos por delante. Se han facilitado, es verdad, en los últimos años las cosas para tratar de acortar los plazos, pero cuando queremos ya plantearnos algo más serio, sin asesoramiento, cumplir con todo lo que tenemos por delante y hacerlo además con garantías es complicado. ¿Esto es una idea que se tiene o realmente es así? O sea, ¿existen problemas serios? ¿Existe una necesidad de asesoramiento profesionalizado para poder emprender en España? ¿Y cuán especializado tiene que ser ese asesoramiento? No sé, Rodrigo, Luis. Rodrigo, sí. En primer lugar, agradeceros la invitación en Libertad Digital. Un placer. Y es un placer estar aquí con vosotros. Y en relación con este tema, lo que nos encontramos es que la gran asignatura pendiente de la empresa familiar a día de hoy es precisamente esa planificación global, ¿vale? Nos encontramos con que el empresario, que como bien decías, tiene un mérito muy importante para sacar adelante su negocio, no para, ¿no?, un día las máquinas y va un asesor a preguntarle, oye, pues
vamos a ver otro tipo de cosas que no tengo en cuenta en mi día a día, ¿no? Y esto cobra relevancia en la empresa familiar, que nos encontramos que la tasa de mortalidad de la empresa familiar en España triplica la tasa de mortalidad con respecto a una empresa que no sea familiar, ¿no? Y muy pocas empresas pues llegan a la tercera generación, ¿no? Nos encontramos que en sucesiones, por ejemplo, si tenemos unos tipos marginales del 34%, pues si no está bien asesorado, pues puedes llegar al problema de que una tercera generación pues ya se ha podido comer en impuestos, por ejemplo, toda la empresa, ¿no? ¿Llega a triplicar? O sea, se extinguen 3 veces más empresas familiares que otro tipo de compañías en España. Sí, desde luego. Tienes que pensar que en España, a día de hoy, hay más de 1 millón de empresas familiares, que suponen más o menos casi el 90% del PIB, o sea, de las empresas de España, y que supone alrededor del 60% del PIB y el 70% del empleo nacional. O sea, tienes que ver el calado de lo que suponen las empresas. Pues nos encontramos con este problema que muy pocas vienen a subsistir en el tiempo, ¿no? Y eso que son las empresas que sustentan el tejido empresarial del país, no solo del nuestro, sino de todos los territorios del mundo, ¿no? Hablando antes con Luis, es que en Sudamérica el 75% de las empresas son familiares. Te vas a los índices bursátiles europeos y el 40% de las empresas son familiares, ¿no? Inditex es una empresa familiar, no, aunque cotice, es una empresa familiar. Santander. No, Inditex. Sí, y Santander. Sí, por eso. Sí, por eso. Sí, que a veces parece que estamos pensando en el ultramarinos Mari y tenemos grandísimas empresas punteras en IBEX 35 que son empresas familiares, claro. Yo, en el tema de la dificultad de la transmisión, la verdad es que hay una serie de cuestiones que son cruciales. Yo creo que, en primer lugar, hay un... Hablamos de la transmisión entre generaciones. Entre generaciones. En el problema de la transmisión intergeneracional, que quizás es donde se produce más ese desgaste, no simplemente es por extinción, muchas veces es por venta. O sea, nosotros tenemos muchísimos clientes que llega un momento en que no ven clara la sucesión dentro de la familia y lo que favorecen es un proceso de venta, normalmente pues a una empresa más grande o a un fondo de capital riesgo, ¿no? Claro, eso va en contra de lo que son los intereses económicos de un país, porque la empresa familiar tiene una serie de ventajas, no hace falta que las recordemos aquí, pero son las que más arraigan dentro de lo que es un país, las que son más resilientes a las crisis, por un motivo muy obvio, y es que el empresario, al ser el dueño de la empresa, hace todo lo posible antes que llegar y rendirla, cosa que a lo mejor en una multinacional es mucho más sencillo, despedir a la gente y cerrar una posición en España. Y por lo tanto, creo que cualquier gobierno de cualquier color político tiene que apoyarlas, ¿no? Y de hecho, en la historia reciente de España, pues eso ha ocurrido así. Es decir, las empresas familiares siempre han intentado tener un mejor apoyo. El problema que hay en la transmisión es que, en primer lugar, hay quizás, yo creo, una mala imagen del empresario. Y en eso yo creo que también pues hay varios factores que podemos luego, si queréis, entrar en ellos y que hay que luchar contra eso, ¿no? Si hoy nos vamos a cualquier facultad de administración y dirección de empresas y empezamos a preguntar a los chicos, a las chicas que están ahí estudiando qué quieren hacer a la salida, muy pocos te van a hablar de ser empresarios. Como mucho te van a hablar de emprender, que es una forma suave de decir ser empresario, porque el emprendedor no deja de ser un empresario, pero el concepto empresario es algo que no les gusta, ¿no? No voy a entrar ya en que cuántos quieren ser funcionarios, que eso todavía es mucho más duro, ¿no? Pero es más triste. Es más triste, ¿no? Pero la realidad es que el concepto de ser un empresario, ser un emprendedor, cuesta. Con lo cual ahí hay una labor muy importante a hacer y una pregunta, cuestionarse de qué estamos haciendo mal como sociedad para llegar y que esto no ocurra así. Y luego, obviamente, están las trabas que tiene un empresario para llegar y buscar la propia sucesión en la familia. Es decir, un empresario no deja de ser una persona que no goza de una gran reputación social, por desgracia, en este país. Cuando debería ser al contrario. Cuando debería ser al contrario. Hay un concepto de lo que es la riqueza y el triunfo económico quizás no muy popularizado en nuestra sociedad, que está un poco denostado. Y todo eso lleva a que muchas veces pues, las siguientes generaciones pues, pierden el interés. También es cierto que en España existen una serie de barreras a nivel legal cuando se superan determinados umbrales económicos, como son el número de empleados o el volumen de facturación, que hacen que la vida sea mucho más complicada para una empresa. Y de hecho está demostrado que, claro, en una empresa familiar, cuando se va a dar un determinado salto generacional, puede ser el primero o el segundo, o creces, o la empresa no tiene hueco para toda la familia, lo cual genera un problema que la familia le lleva muchas veces a no saber afrontar o a llevar un proceso de venta, ¿no? Por lo tanto, digamos que
Obviamente hay un campo legislativo, no solamente es un tema de concepto de la labor del empresario, que eso es más quizás parte de la política, ¿no? Parte de un poco de la sociedad, pero hay una parte legislativa que sí que se podría ayudar en ello, ¿no? Y ya descendiendo un poquito al detalle, porque tanto Rodrigo como yo pues somos fiscalistas, ¿no? Y hablamos de impuestos, pues obviamente ese tercer socio que tiene cualquier sociedad, que se llama Hacienda Pública, en todas sus expresiones, Hacienda Estatal, Hacienda Local, pues hay que trabajarlo de una forma inteligente, ¿no? Y ahí, bueno, pues ahí es donde tenemos que ver un poco cuál es el mapa de lo que son los beneficios fiscales que tiene la empresa familiar, ¿no? Que yo creo que ahora podemos entrar, sí, ¿no? a comentarlos, ¿no? Entremos de cabeza. Venga, Rodrigo. Aquí nos gusta mucho, en esta casa tengo que decir que todo lo que sea beneficio fiscal, mientras sea beneficio, nos gusta, ¿no? Sí, sí, aquí los impuestos nos graban desde que nos despertamos hasta que nos volvemos a levantar, incluso dormidos. Y varias veces. Por eso, varias veces, ¿no? Si viéramos de cada euro que nos llega a la nómina, los que trabajamos por cuenta ajena, cuántas veces se va desgastando cuando lo cobras, cuando lo ahorras, cuando lo inviertes, cuando lo gastas. Claro. Siempre si tuviéramos que ir quitándole trocitos a cada euro, nos quedaríamos al final con un cachito así de pequeñín. Sí. Desde luego. Si nos lo dejan. Claro. Por eso, porque tenemos impuestos que nos graban la generación de rentas, ¿no? Y la distribución, como puede ser el IRPF o el impuesto sobre sociedades, si lo haces a través de una empresa. El mantenimiento del patrimonio a través del impuesto sobre el patrimonio, que nos grava pues la tenencia de bienes, nos vuelve a grabar lo que ya hemos ganado, nos vuelve a grabar, ¿no? Y aquí es donde va a cobrar especial relevancia el régimen de empresa familiar. Luego, a su vez, la transmisión, ¿no? Intergeneracional a las siguientes generaciones, con el impuesto sobre sucesiones y donaciones, en su caso. Y luego, otro mare magnum de impuestos, como puede ser pues, el IVA, IBIS, plusvalías municipales, o sea que es el escenario es... La presunción de rentas en caso de una segunda vivienda, que es increíble. O sea, como lo puedes ganar, ya te lo voy cobrando yo por si acaso. Entonces aquí el impuesto sobre sucesiones y el impuesto sobre el patrimonio, la empresa familiar juega un papel clave, ¿vale? Nos encontramos con un régimen muy beneficioso, que es de las cosas que más o menos ha venido manteniendo en el tiempo desde hace mucho, ¿no? El régimen viene de los 90, hay un amplio consenso en que, como os decía, pues el tejido industrial lo sustentan las empresas familiares y hay que cuidarlo. Se genera pues, la exención en el impuesto sobre el patrimonio en el 94, en el 96 se va a meter una bonificación o una reducción, mejor dicho, del 95% en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, y además eso se complementa en el IRPF en el 96 con una exención en las donaciones en el IRPF del donante, ¿vale? O sea que estamos ante un escenario que, bueno, pues dentro de todo lo malo que tengo, pues tengo un resquicio de luz para poder minimizar esa carga tributaria. O sea, por ir fijando conceptos, una empresa familiar, por el hecho de tener esa figura de empresa familiar, ya tiene sucesiones y patrimonio exento. Patrimonio exento y sucesiones prácticamente. Sí. 95, bueno, aquí hay que distinguir que luego tenemos la normativa estatal, que en su caso puede ser mejorada mejorada o renovada con un nuevo beneficio por las comunidades autónomas, ¿vale? Que eso podemos hablar luego, que eso da mucho que hablar. Da muchísimo. Da 17 veces que hablar. Sí, 17 veces que hablar. Y cada uno distinto. Pero entonces, o sea, aquí el problema es que mucha gente, no, yo puedo ser una familia empresaria o una familia una empresa de una familia, pero no tengo que ser necesariamente una empresa familiar a efectos de la fiscalidad, ¿no? A efectos del impuesto sobre el patrimonio, ¿no? Yo puedo decir, nos podemos encontrar situaciones absurdas o ridículas, que una persona tiene el 5% de una compañía y el resto del accionariado pues está en manos de fondos de inversión, y eso puede ser una empresa familiar, ¿no? Y yo puedo tener el 100% de una compañía y por ciertas circunstancias, que los requisitos que impone la norma, no ser una empresa familiar. Y yo puedo decir, oye, pero si es que la familia participamos, vivimos todo esto de este negocio, ¿no? Nos encontramos situaciones absurdas y todo viene un poco pues porque hay que parar y ponerse en manos de expertos para que nos den ese asesoramiento que va a ser crítico, ¿vale? Y cuando os encontráis con un caso como este, es decir, pues yo pensaba que directamente, pues no sé, por despiste, pues alguna empresaria, coño, no me estoy beneficiando de una empresa familiar si yo lo que tengo es una empresa familiar porque la he iniciado yo, vive mi familia de eso, y al final yo espero que mis hijos acaben evolucionando en el negocio, y no tengo la figura de empresa familiar porque no se me ha ocurrido. Pero dices tú que a lo mejor no tiene una estructura que le permita acogerse a esa figura. ¿Cómo prestáis vosotros ese asesoramiento?
Bueno, a ver, lo primero por hacer un poco de historia. Sí. Y perdóname, porque como soy el más viejo de esta mesa, me lo conozco de cuando empecé a trabajar, ¿no? Y Rodrigo ha hecho mención a ello. El problema que tenemos es que tenemos unos beneficios fiscales que los introdujo el Partido Socialista, y que prácticamente no se han tocado en la legislación estatal desde aquellos años. Claro, es que han pasado 30 años desde aquel entonces. Y si se han tratado básicamente para atajar, como siempre en la legislación tributaria, supuestos que se consideraban que eran fraudulentos o precisiones para, digamos, que no hubiera fugas de recaudación. Pero nunca se ha abordado, y fijaos que ha habido reformas fiscales desde entonces, libros blancos de un color y de otro, pero ha habido de todo tipo. En todas ellas ha habido un debate sobre los beneficios fiscales de empresa familiar, pero nunca con una verdadera posicionamiento favorable a la empresa. Y aquí hay una cuestión que es nuclear y que es importantísimo, que es la distinción entre lo que es el patrimonio que realmente debería de estar exento como consecuencia de estos beneficios fiscales y el que finalmente queda exento. Porque la realidad es que la exención, y si se me permite el término, es rácana. Es rácana, es tacaña, en el sentido de que en un afán de ceñirse exclusivamente a aquellos activos que están afectos a la actividad económica, olvida pues un montón de realidades que lo posicionan en sentido contrario. Y es que cuando una familia tiene una empresa, es decir, cuando estamos con una empresa familiar siempre hay detrás una familia, y esa familia tiene un patrimonio que a lo mejor no está en la empresa, pero que de alguna manera está dando cobertura. Vamos a poner el caso de supuestos en los que con un patrimonio personal se avala la financiación del circulante de la empresa. Bueno, pues es curiosísimo, pero con la normativa actual, ese patrimonio que estaría avalando la adquisición de activos afectos de la compañía, como es el circulante, que lo constituyen los activos afectos, sin embargo, ese patrimonio no está exento y tenemos que tributar por él, ¿no? Entonces, a ver, un empresario normalmente se ordena de una forma responsable. Intenta, obviamente, tener una serie de ahorros cuando ha tenido éxito, e intenta muchas veces pues formar un cortafuegos entre lo que es el patrimonio que ha de responder de lo que es la actividad económica y el patrimonio, y pues muchas veces parte del patrimonio está fuera de la empresa, a lo mejor está en otra empresa, pero esta segunda no queda exenta, ¿no? Entonces, ¿nosotros cómo nos organizamos siempre? No, pues lo primero, tenemos que buscar un análisis razonable y sobre todo global de todo lo que es el patrimonio de la familia, tomar el beneficio de empresa familiar y ver cómo de alguna manera se puede integrar todo en algún tipo de figura que permita que no solamente los activos genuinamente afectos a la actividad económica, sino todos aquellos sobre los que recae algún tipo de responsabilidad. Voy a poner un ejemplo muy tonto. Muchos empresarios no han dado un dividendo en su vida y tienen todo su ahorro dentro de la compañía, en fondos de inversión, en instrumentos financieros diversos, en deudas, en cuentas, en depósitos. Bueno, con la normativa actual, tú lo único que puedes dejar exento es lo que se denomina con el ACID test, ¿no? Un test determinado que está ya, digamos, admitido por la agencia tributaria, la parte de circulante, el capital de maniobra que tiene la compañía. Pero todo el ahorro que ha tenido la compañía, en principio, ese ahorro no le puede dejar exento. Y hace que si una compañía vale 10, pues, y tiene 3 millones de euros invertidos en fondos de inversión, pues esos 3 millones de euros se ha de tributar por ellos. Por mucho que están dentro de la compañía, y que si la compañía al día siguiente va a un concurso o tiene algún tipo de responsabilidad, no dudéis que esos 3 millones están dentro del patrimonio de la compañía y por lo tanto van a ser objeto de ejecución por la agencia tributaria, por la seguridad social, por acreedores financieros, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí, pero a nivel de exención o de beneficio fiscal no le aplica, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí la labor en la que nos afanamos, pues Rodrigo y yo, es siempre en intentar buscar que haya una interacción adecuada entre esos instrumentos financieros, entre ese otro patrimonio que puede ser diverso, pues hemos hablado de instrumentos financieros, pero también puede haber inmuebles en arrendamiento, puede haber participaciones en otras compañías del color más diverso, y esa es la parte donde, bueno, tenemos un momento político excitante ahora, ¿verdad?, ¿no?, en el que vamos a tener pues nuevas cámaras legislativas, tanto a nivel estatal como autonómico, y donde sería muy interesante que todos los agentes que participan, los lobbies, asociaciones empresariales, institutos de empresa familiar diverso, y obviamente todos los que estamos un poco empujando en favor de la empresa familiar, que pudiéramos hacer un poco de fuerza para que vuelva a haber una sensibilización del legislador y pudiéramos, hombre, si se suprimieran los impuestos, pero como yo creo que es algo que no va a ocurrir, pues por lo menos que tuvieran una mayor atención, porque en la empresa familiar al final está todo. O sea, la riqueza de un país está ahí. Sí, desde luego. Y desde luego la autonomía financiera de un país, la capacidad de generar recaudación fiscal, que al final
a nivel político lo que importa, y lo comentábamos antes de desayuno, ¿no? Al final los impuestos es un instrumento para financiar la agenda política de quienes nos gobiernan. Bueno, pues que lo hagan con inteligencia, porque realmente los que generan mayor recaudación son los que generan mayor empleo. Y esto es la empresa familiar. Esto no, yo con todo mi respeto para las multinacionales y empresas más globales que lo hacen, pero obviamente la empresa nacional es la que siempre va a tener un mayor arraigo, porque en el fondo tus empresarios están aquí. Cuando un empresario familiar dice, me voy a ir a vivir a otro país, no nos olvidemos, esa historia es una historia de, pues que desde un momento de enfado y tal, pero no va a dejar sus negocios siguen allí, entonces él pues, se podría ir a otro país. Sobre todo esos clientes, ¿dónde están los clientes? Claro, el fondo de comercio que tiene la compañía, la clientela, lo que tiene, las instalaciones, todo lo que tiene, los empleados están allí, eso no se va, es muy complicado, mientras que una multinacional no tiene ese problema. Correcto. ¿Cuál diríais vosotros que es el nivel de ineficiencia en el sentido que estabais indicando, ¿no? de organización patrimonial de la compañía para poder tener una optimización fiscal, para la redundancia, óptima en España, del ecosistema de ese 90% de empresas familiares dentro de España? ¿Cuál diríais que es el nivel de ineficiencia? Para tener un poco una idea de dónde estamos, ¿no? Porque ahí yo creo que tenéis un trabajo ímprobo. Yo siempre lo digo públicamente, que todo lo que es la legislación, todo lo que tiene que ver con la fiscalidad, a mí siempre me ha parecido un arcano, es complicadísimo, y cuando me he puesto a estudiarlo me ha costado horrores, y es cierto pues que tiene una complicación adicional, ¿no? Al final hay una anécdota que se cuenta de cuando empezaron a salir los titulares sobre Cristiano Ronaldo y sus problemas con Hacienda, que es que se cogió a sus 40 abogados fiscalistas, los reunió y les echó una bronca al carajo y dijo, os tengo para no tener estos problemas. ¿Por qué? Pues porque necesito a 40 tíos de primer nivel para tratar de evitar que algún día en alguna me pillen, ¿no? Porque no se trata, no estás queriendo evitar nada, quieres utilizar la ley de la manera correcta y no pagar más de lo que debes, ¿no? Que Hacienda parece que te lo pone todo para que pagues más de lo que tienes que pagar. Entonces, ese nivel de ineficiencia, ¿dónde lo podríamos, si es que lo podemos medir? ¿Dónde podría estar? El nivel de ineficiencia. El nivel de ineficiencia de la empresa familiar yo creo que va más allá de la mera fiscalidad, porque a veces nos encontramos, vas a barómetros, ¿no?, estos que hacen de las asociaciones de empresa familiar, etcétera, y te encuentras que no sé, el 10 o el 15% de las empresas familiares tienen un protocolo familiar. Eso quiere decir que el 85% restante no se ha puesto, lo habrá pensado, siempre lo habrá barruntado en casa, pero nunca ha llegado a sentarse con un especialista a escribir cuáles son mis deseos, cuáles son mis necesidades, hablarlos con la familia y ponerlos en un papel, ¿no? O sea que nos encontramos en situaciones que pues lo que un poco hablaba al principio, la gente nos para, ¿no?, la máquina y se sienta a hablar de otros temas. No, pero es que estamos hablando entonces de un problema de primer orden. Sí. Es decir, si un 85% de las empresas familiares adolecen de la utilización de herramientas que favorecen, digamos, su salud, pues estamos hablando de que tenemos una pandemia en este sentido. Sí, a veces nos encontramos con situaciones... Señores de la empresa familiar, escuchen, por favor, escuchen. Sí, la verdad es que es curiosísimo, todavía a día de hoy te sorprende que te sientas con gente que tiene empresas no pequeñas ni medianas, que ya son grandes, y el nivel digamos, de asesoramiento que han manejado. Todo tiene su causa, ¿no? O sea, tú empiezas un negocio y normalmente al principio es que no ganas dinero. Cuando empiezas a ganar dinero, pues empiezas a intentar crecer y lo vas reinvirtiendo, con lo cual tampoco tienes un impacto. Solamente es cuando ya has tenido un gran éxito profesional y empiezas a tener unas magnitudes de ahorros relevantes cuando te empiezas a plantear esto. Y luego además, pues también hay un factor que nos ocurre y que es natural al ser humano, ¿no? Y es que procrastinamos muchos problemas que no queremos hablar, como la sucesión. ¿Quién quiere hablar de morirse? ¿Tú sabes cuánta gente no tiene hecho testamento? No, te sorprendería. Y gente con patrimonios complejos, porque quien que no tenga testamento, alguien que no tiene un patrimonio muy complejo, es un problema, es un engorro, pero en el fondo no se genera para sus herederos una gran cuestión. Sin embargo, un empresario que tenga un patrimonio productivo y no tenga otorgado un testamento, y además un testamento que no sea el modelo típico de testamento, digamos, que se otorga en las notarías pues todos los días, sino un testamento más adaptado a las necesidades y dirigido un poquito pues a tener esto, pues es relevante, ¿no? El protocolo que mencionaba Rodrigo es un problema. Nos ocurre como todo, ¿no? Es que en cualquier mundo en el que te acerques, pues claro, hay asesoramiento de nivel A, de nivel B, de nivel C y de nivel Z. O sea, y claro, nos hemos encontrado con el protocolo familiar, que es una realidad que en los años 90 se empezó a manejar
de una forma, digamos, pues muy sonora y muy sonada, empezó, bueno, pues yo creo que hoy en día si os metéis en Google y ponéis protocolo familiar modelo y vais a encontrar un modelo de protocolo familiar. El protocolo familiar es un proceso, no es un modelo. Es un proceso donde la familia debe hacer una serie de reflexión profundas sobre qué quieren hacer el día de mañana, cómo se quieren regular, cómo quieren establecer mecanismos tan complicados como el acceso de los familiares a la empresa, su carrera profesional, su régimen de remuneración. O sea, hay cosas muy complejas que uno tiene, y lo importante no es tanto plasmarlo, que obviamente pues como abogados no podemos decir que no sea muy importante el instrumento que elijas finalmente, pero lo importante sobre todo es el viaje, la reflexión, sí, ¿no? Ese proceso que puede tardar meses dentro del seno de la familia. Esto muchas veces, vuelvo a insistir, se procrastina por la familia, porque sabe que va a ser cuestión de compleja, que si el uno va a opinar A, el otro va a opinar B. Oye, ya nos va tirando, conseguimos que la empresa vaya bien y que mi primo y yo no nos peleemos, pues vamos a dejar este problema, y el día que nos muramos, pues ya que arreen otros, ¿no? Y esta es un poco la cuestión, ¿no? Pero vamos, sí, desde luego, a nivel fiscal y a nivel ya inclusive patrimonial, suele haber un desorden muy relevante, es decir, mucho campo por trabajar, ¿eh? Sí, desde luego. ¿Estás de acuerdo? Sí, falta ahí una labor, ¿no?, de diagnóstico de los empresarios, de ver cuáles, ¿no?, oye, cuáles son mis deseos, ¿no?, qué es lo que quiero, cuáles son mis necesidades, que también hay que tenerlas en cuenta, cuál es el marco jurídico, y en función de eso pues montar una estructura, pues teniendo en cuenta pues todo mi patrimonio financiero, inmobiliario, empresarial, y la situación de la familia, ¿no?, y tomar decisiones al efecto. Y esas decisiones tienen que estar acompañadas por asesoramiento de expertos, ¿vale? Y además ese asesoramiento se tiene que ir reeditando anualmente, porque es un organismo vivo, ¿no? Igual que las circunstancias de la familia no pueden ser las mismas cuando tienes hijos menores o cuando viene pues una discapacidad sobrevenida. Hay que ir trabajando con ello. O sea, no es un one shot. No es un voy a llamar a Luis, voy a llamar a Rodrigo, me ordeno y ala. Y ya tiene que ser un seguimiento. Sí. Esto que os voy a pedir es algo muy típico que hacemos los periodistas, y sé que vosotros os voy a decir que es muy complicado, pero si os parece vamos a intentar centrar, si queréis, en 2-3 errores más comunes y más gravosos de esos que tenéis detectados vosotros y que pues los veis con más asiduidad dentro de lo que es estos problemas en la protección fiscal o organización de las empresas familiares. Me estoy refiriendo, pues mira, es que 7 de cada 10 que vamos a hacer la visita están tributando mal sociedades, están pagando de más por sociedades de hoyo, por sucesiones. No sé, esto del protocolo familiar, pues no lo tienen, pues eso, 8 de cada 10. ¿Cuáles son los 2-3 errores más comunes que se solucionan más fácil y que... Los tengo clarísimos. No es nada complicado, ¿no? Pues el número 1, no tener una holding familiar. Sí. Este es yo creo que es el número 1. Este es el hit of the moment, y básicamente voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible. O sea, muchas veces el empresario pues monta una empresa y monta una sociedad, ¿no? Esto básicamente es un tema de segmentación de responsabilidades. Transcurre el tiempo y dentro de esa sociedad pues va ganando dinero. Y cuando lo quiere sacar se da cuenta de que tiene que pagar pues un 19, un 28%, ¿no?, que es la horquilla actual de los dividendos para personas físicas. Y dice, ostras, yo no quiero pagar esto, me gustaría pagar menos. ¿Qué ocurre? Que empieza a invertir ahí, y ahí dentro se compra una casa, o ahí dentro hace otro tipo de inversión. Y en vez de llegar y empezar a decir, oye, desde el momento en que voy a tener éxito, voy a aprovecharme un poco de cómo la fiscalidad me ayuda en la distribución de dividendos intersocietaria, donde la tributación es muy pequeñita, están exentos las distribuciones de dividendos entre participaciones de más de un 5%, están exentos en un 95%, o sea, el tipo tributario efectivo es del 1,25%, por lo tanto, es un flujo muy pequeño. O sea, de pasar a pagar un 19 del 19 al 28 a pagar un 1,28. Un 1,25. Un 1,25 es el 5%, es el 25% del 5%. Entonces, ¿qué es el tipo de impuesto sobre sociedades? Como está exento el 95, el 5 restante tributa al tipo nominal, que es el 25. Claro, esa es una estructura que es de cajón, pero yo todavía me sigo sentando con mucha gente que tiene una estructura de peine, montó el negocio 1, el negocio 2, el negocio 3 y no sabe cómo hacer para que los flujos pasen de uno a otro. Entonces, primera recomendación, desde que usted vea que va a tener un poquito de éxito, monte un poco un sistema ordenado, que además le va a permitir a usted muchas cosas, porque desde arriba, desde su sociedad holding, de su sociedad tenedora de las participaciones en el resto de los negocios, le va a permitir a usted pues tener una visión mucho más ordenada,
Dos, los bancos lo van a considerar siempre como un ente consolidado. Mucha gente dice, no, yo tengo la A, la B y la C, y a mí lo que hago en la A, el banco de la C no lo ve. Eso es mentira. Eso no es cierto. Hoy en día los bancos tienen toda la información. Si es que, vamos, los bancos y cualquiera que llegue y que se meta en cualquier herramienta de consulta societaria, se descargue las cuentas anuales, seguida va a haber sociedades relacionadas, donde eres administrador, etcétera. Con lo cual, yo creo que todos esos tabúes hay que llegar y hay que pasar por encima de ellos, hay que ordenarlos bien, hay que hacerlo adecuadamente, pero este es el primero. Rodrigo, otro que se te ocurra a ti. No, el cumplimiento del régimen de empresa familiar. Muchas veces nos encontramos, como os decía antes, pues situaciones absurdas en las que, pues bueno, pues circunstancias, no, monté la holding que decía Luis, pero bueno, se quedó un pico de una sociedad filial, ¿no?, en segundo nivel, de un 3%. A nivel individual, pues eso nunca va a tener acceso al régimen de empresa familiar. Cuando si lo hubieses metido dentro de la holding, pues lo podrías tener. Más ejemplos, pues sociedades inmobiliarias. Es el gran... la gran punta de lanza, ¿no?, que tenemos con las administraciones autonómicas a la hora de aplicar el régimen de empresa familiar. Nos viene exigiendo pues una serie de requisitos adicionales a los del propio régimen para que la actividad de arrendamiento inmobiliario pues entienda... ¿Cómo es esto? Explicádmelo un poquito más en profundidad. Claro, uno de los requisitos del régimen de empresa familiar es que hagas una actividad económica, como es lógico. No puedes hacer una actividad meramente Sí, vamos, no puedo montar una empresa familiar solo porque tengo una familia y punto, no me dedico a nada, ¿no? Evidentemente. Eso es, tiene que haber una actividad económica detrás, y actividades económicas ahí, pues todas las que queráis, ¿no? Desde la fabricación de cualquier componente industrial hasta el alquiler de inmuebles, que es un ejemplo, ¿no? Pero aquí, pues bueno, yo creo que a nivel nacional siempre nos ha gustado el ladrillo, ¿no? Somos pro ladrillo. Ladrillo. País inversor en Y entonces, casi todas las empresas familiares te das cuenta que cuando va bien el negocio, ¿hacia dónde vamos?, ¿no? Cuando ya no puedes reinvertir más, no puedes crecer, o igual no es la estrategia de la compañía no va por crecer, ¿no? Dices, ¿hacia dónde destinamos nuestro patrimonio? Pues puede haber muchas opciones, ¿no? Pues el patrimonio financiero, por un lado, y eso además dicen, oye, pues la pata inmobiliaria, vamos a empezar a invertir en inmuebles. Y claro, para tener una actividad de arrendamiento de inmuebles, pues lo que te viene diciendo, ¿no?, la ley y tributos es que tiene que haber, en primer lugar, una persona contratada, ¿vale?, a jornada completa, y esa persona no puede ser, pues no, muchas veces nos encontramos supuestos no, pues es el jardinero, eso en todos los casos, o resulta que es el conserje de la finca que lo tengo ahí de contratado en la empresa, pues eso no funciona. Tiene que ser una persona que se dedique a la gestión de los inmuebles, del alquiler, y además esa persona, que aquí es la parte más complicada y que a la gente le cuesta ver, tiene que tener volumen de trabajo para que en toda su jornada completa pues tenga tareas, ¿no? O sea, puedes tener una compañía con un inmueble, ¿no?, que vale 10 millones, pero lo tienes alquilado a una única compañía, ¿no? Se lo alquilo a una empresa todo el inmueble y tengo una factura al mes y nada más, por mucho que sean 10 millones, que puedo tener 200.000 euros en 20 trasteros, que claro, que me da trabajo, porque hay mucha rotación, hay mucho movimiento, muchas facturas, tengo muchas visitas, juntas de propietarios, lo que sea, ¿no? Entonces, la gente ese tema no lo suele mirar y cree que la parte de los inmuebles está cubierto cuando muchas veces pues no lo está, y ahí hay mucho volumen de patrimonio. O sea, la ausencia de los holdings familiares, el no haber caído en el holding familiar, el cumplimiento del régimen de empresa familiar y ineficiencias en la constitución de sociedades inmobiliarias. ¿Alguno más que tengamos que tener presente? A mí hay uno que todavía nos seguimos encontrando y que toda la pedagogía que se haga aquí es poca, porque es un riesgo, más que una ineficiencia es un riesgo grande, que es la inclusión de elementos de uso personal dentro de las sociedades familiares. Es decir, por no pagar ese 28% para sacar el dinero que necesito para comprarme mi casa, mi segunda residencia, mi barco o lo que sea de uso personal, o la casa de mis hijos, resulta que lo que hago es que lo compro desde la empresa. Y finjo un alquiler, o inclusive no finjo un alquiler, se llega a pagar un alquiler, pero no hay nada que genere más problemas en inspección que este tipo de bienes, ¿no? Nosotros, no nos cansamos de decirlo, o sea, la empresa familiar, si hay una cosa que tiene es que como es un beneficio fiscal, que como estáis viendo es de una potencia brutal, pues obviamente es objeto de revisión con carácter frecuente. Ahora, pues por ejemplo, aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, tenemos que, como no había impuesto el patrimonio, a la gente el tema de empresa familiar lo tenía pues bastante oxidadillo, pero claro, llega el impuesto a las grandes fortunas y ahora todo el mundo se mete ahí. Claro,
obviamente nos vamos a encontrar con la agencia tributaria, porque este es un impuesto de la agencia tributaria, haciendo inspecciones muy probablemente y revisando la pulcritud, ¿no?, de todos este tipo de cosas. Bueno, pues coches de alta gama. O sea, no, claro, es que claro, uno dice, es que me cuesta un 28% más, porque en cuanto lo saco vía dividendos me va a costar más dinero. Dejadme que haga de malo. Lo que pasa es que esto, efectivamente, o sea, a ver, yo creo que aquí hay dos formas de verlo. La primera, que evidentemente... O sea, la realidad es que la agencia tributaria está con los 17 millones de ojos que tiene ahí puestos, mirando y tratando de discernir si una cosa se emplea para la empresa y otra cosa no. Entonces, ahí evidentemente, si tú te quieres comprar un yate porque te gusta irte en verano y tienes la pasta, pues si lo metes como gasto de la empresa, ahí sí que estás haciendo un uso fraudulento de la figura. Pero también es verdad, y me concederéis o me quitaréis la razón, que llegamos en ocasiones al absurdo de personas que tienen su empresa constituida, trabajan en casa porque no tienen la oficina, resulta que meten como gasto el internet y dicen que no, porque además de usarlo tú, lo está usando tu hijo. Ya, pero es que si yo no lo pongo, no puedo trabajar, ¿no? Pero entonces no puedes porque también lo usa tu hijo. Que el coche que tú utilizas para tu trabajo, para poderte desplazar a ver a los clientes, quieres ponerlo como gasto de la empresa, pero tampoco, porque como además llevas a tus hijos en ese coche, tampoco te lo puedes... Es decir, yo creo que aquí se abusa en ocasiones por los dos lados y al final al que de verdad le favorecería esa figura no lo hace. ¿Cómo abordamos este problema? Dejadme que sea malo porque es que me he encontrado con ese problema en concreto. ¿No? A ver, tiene muy mala solución y te explico por qué. O sea, básicamente es renunciar a meter prácticamente todo como gasto. A ver, yo creo que la ley te marca unos límites y tanto en el caso de vehículos como en el caso del uso del internet, sí, o el caso de los gastos de tu vivienda, etcétera, hay unos porcentajes que están admitidos y hay unos porcentajes que tienen su defensa. O sea, ahí lo que sí que te digo es que los tribunales, pues bueno, pues cada día pues van perfilando más las cosas, ¿no? Porque además nacen conceptos nuevos. Antes, pues un tema como todo el tema digital, ¿no?, que es una inversión hoy en día muy potente en una economía de cualquier autónomo, pues era una anécdota, y hoy en día, sin embargo, pues lo que gastas en un ordenador, lo que gastas en tener tu internet, lo que puedes gastar en aplicaciones de nube, etcétera, pues eso es un dineral, ¿no? Y obviamente pues eso debe tener una deducibilidad con independencia de que pueda haber un uso accesorio de carácter privado, ¿no? El vehículo, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Yo cuando me refería a estos otros bienes, me refería a bienes que claramente son, digamos, y que también tenemos que ser inteligentes. Bienes que en Román Paladino cantan la Traviata, ¿no? Pues sí, porque al final te vas a enfrentar con la inspección y tiene unos estándares económicos que no suelen ser los de los bienes de los que estamos hablando, ¿no? O sea, una determinada vivienda, una determinada segunda residencia, una determinada embarcación, un caballo de carrera. O sea, es que nos hemos encontrado de todo, de todo. Y es obvio que hay cosas que son una inversión y hay cosas que no lo son, sí, ¿no? Entonces, yo creo que aquí intentar ser un poco prudente en grado máximo es una buena recomendación. Sobre todo por no desdorar lo otro, porque si tú tienes un esquema de empresa patrimonial, de empresa familiar donde hay una holding que está invirtiendo en los negocios, pero también tiene inversiones en instrumentos que son aptos, de los que ahora podremos hablar, tipo private equity, tipo socimis, tipo inversiones inmobiliarias estructuradas con terceros, tipo proyectos de venture capital, que dices, oye, esto es una empresa pero que la llevan otros. Sí, pero si es que tengo un 5% en una empresa que llevan otros, también me vale esa inversión que yo estoy haciendo. Es curioso, porque es que el régimen de empresa familiar es muy amplio, ¿eh? Y por eso es tan potente, pero hay que estructurarlo, vuelvo a insistir, con muchísima pulcritud, porque realmente pensemos que casi con seguridad vamos a ser objeto de un examen. Sí. Sí. ¿No? Rodrigo, yo no sé tú qué opinas. Sí, desde luego, además en ese ejemplo que ponías, que no solo es un problema fiscal, antes o después vas a acabar teniendo problemas, ¿no? Pues, si mañana llega un comprador, un potencial inversor y te quiere comprar la compañía, lo primero que te va a pedir es que saques tu piso de la playa, no lo va a querer, lógicamente. O sea, que al final el problema lo vas a tener, o una sucesión, ¿no? Es que yo no voy a vender, bueno, pues el día de la sucesión, el piso ese se lo va a quedar a alguno de los herederos, igual es en el que vive, pues es que está en la compañía, y la compañía es de todos, a ver cómo se lo das, o sea, que al final vamos haciendo, ¿no? Sí, da la sensación de que las empresas cuando nacen son muy pequeñitas, ¿no? Y a veces cuando naces con algunos socios, pues si nos llevamos muy bien, ya.
espérate que empiece a haber grandes beneficios y a ver qué tal te llevas con tus socios, ¿no? Que eso yo creo que es otro punto importante de ver, ¿no? Esa planificación entre los socios dentro de la propia empresa familiar. Si queréis ahora lo abordamos. Pero claro, empiezas a crecer de una manera tan, en muchas ocasiones, precaria, ¿no? Pues mira, me ha salido bien este negocio que empecé aquí, o esta operación me ha salido estupendo, pues mira, ahora con lo que tengo voy a montar esto otro, ya, pero esto no lo has puesto bien, no has hecho aquí el protocolo, y tal. Bueno, sí, total, es poquito, bueno, ya seguiré creciendo. Entonces, cuando se crece de esa manera tan desordenada, se generan muchas ineficiencias, ¿no? Y luego ordenar todo esto cuesta mucho más. Hacerlo bien desde el principio. Eso es, ¿no? ¿Y cuál es el consejo entonces? Porque claro, aquí muchos de los que nos estén viendo dirán, no, sí, yo estoy en eso, pero yo ahora no me puedo permitirme tener a Rodrigo o a Luis a mi servicio aquí a hacerlo. O a lo mejor sí, ¿qué les decimos? Pues mira, la primera cosa es que tengan en cuenta que nunca es tarde. O sea, siempre hay un momento mejor para hacer las cosas, pero lo importante es que lo hagan lo antes posible, porque cuanto más tarden, más caro les va a salir. Pero en todo caso, la realidad es que lo que puedan invertir en planificar, en estructurar, en mejorar, simplemente en chequear qué es lo que tienen y en qué pueden mejorar, los costes son infinitamente inferiores a los beneficios que pueden tener o los perjuicios que pueden evitar. Por lo tanto, es una inversión, yo diría que es de las más rentables, porque es que no guarda proporción, ¿no? Es decir, los honorarios tampoco son excesivamente caros, pero claro, los beneficios son exponenciales, ¿no? Podemos hablar que el coste de oportunidad ronda cero. Claro, bueno, o sea, es una inversión potencial. Pongo un ejemplo. El otro día estaba con un empresario de Lérida y cuando hicimos el escenario de sucesión de lo que tenía, bueno, era un escenario que rondaba el 38% de impuestos. El 38% de impuestos en lo que iban a heredar sus descendientes. Claro, se quedó perplejo. Claro, eso hace que la cifra de honorarios, de lo que costaba nuestro trabajo, que obviamente pues tiene un coste, es una anécdota. Es una anécdota, es como pagar una comida. Desde luego, sí, claro. No guarda proporción. Precisamente por esto, y abundando un poco en la necesidad de asesoramiento, nuestro país tiene dos aspectos que quiero tratar antes de que terminemos. Uno, el riesgo político, que ahora en el momento político que decíais que estamos, pues apasionante que estamos viviendo, por decirlo de alguna manera, quiero tratarlo, pero no quiero que se nos olvide otro que habéis señalado de soslayo, pero quiero que nos centremos un poco más, que es la condición especial que tiene nuestro país con su regulación autonómica. Es decir, no es lo mismo emprender en Madrid que emprender en Aragón, que emprender en Cataluña, que emprender en Andalucía, en Extremadura, en Galicia, en Baleares, en Canarias, en Ceuta. Claro. ¿Cómo afrontáis este galimatías desde los despachos profesionales? ¿Cuáles son los problemas que más os encontráis y cómo es preferible solucionarlo? Rodrigo. Desde luego aquí tenemos eso, la normativa, ¿no? Lo hablamos al principio, ¿no? Tenemos la normativa estatal, que es la que parte de todo, que ha sido o mejorada o renovada, ¿no?, por las comunidades autónomas, en algunos casos pues con beneficios fiscales y en otros pues con menos beneficios, ¿no? El ejemplo de siempre es Madrid, ¿no? Y antes lo decía Luis, el régimen de empresa familiar hasta hace unos meses, pues bueno, no era el eje de la planificación patrimonial integral, ¿no? Era un tema más, pero igual no era vital. Cuando en otras comunidades autónomas, pues como puede ser pues el ejemplo de Aragón o Cataluña, pues era un tema de vital importancia. Ahora con el impuesto a las grandes fortunas, pues se vuelve a poner de moda el régimen de empresa familiar, ¿no? Entonces es necesario estar siempre vigilante e intentar cumplir con el régimen, ¿no? Además, teniendo en cuenta que, bueno, pues eso, siempre se habla mucho, ¿no?, con el libro blanco, la posibilidad de armonizar el día de mañana la tributación pues en el impuesto sobre sucesiones, ¿no?, algo parecido a lo que se ha intentado hacer con patrimonio. Bueno, pues hay que saber que la empresa familiar siempre va a estar ahí. Nos podrán quitar las reducciones de padres a hijos o bonificaciones, o harán un tipo, no sé, medio, porque las alternativas que hay, pero el régimen de empresa familiar siempre va a estar, que al final es un tema que viene de Europa, es una recomendación de la Comisión Europea y como os decía, aquí lo que hay que defender es el tejido industrial y empresarial del país, con lo que esto siempre va a estar. Entonces es mejor pues anticiparse, planificar y revisar todo para cumplir todos los requisitos y estar de primera comunión, ¿no?, para el día de mañana, cuando venga sobre todo una sucesión. Aquí yo, más que una reflexión jurídica, hay una reflexión de fondo, ¿no?, que yo creo que estaremos todos de acuerdo, ¿no? Y es que tenemos el país que tenemos y tenemos la Constitución con una cesión de competencias a las comunidades autónomas
Y claro, de esas competencias se tienen que financiar de alguna manera, ¿no? La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas estableció un sistema de tributos cedidos, pero me voy más allá del tema tributario. Es que tú aludías a un tema más de regulación, etcétera. Claro, es que no lo tengo que rotular lo mismo en el mismo idioma en una comunidad que en otra. Tengo unos mecanismos para pedir una subvención en unas comunidades distintas de otras. Claro, aquí se abren oportunidades, porque también es que las comunidades autónomas tienen una competencia cedida con la idea de que puedan regular la vida de sus ciudadanos. Si eso es hacer competencia entre comunidades autónomas, pues quizás tendríamos que modificar la Constitución e ir a otro marco competencial distinto, pero yo creo que nadie está hablando de cambiar el marco competencial. Ninguna comunidad autónoma, ni las que puedan estar más en contra de la situación actual, querrían hacer una cesión de competencias de nuevo al Estado para que esto cambiara. Por lo tanto, lo que hay que intentar es que haya una cierta, digamos, cohesión y armonización, pero dentro de la libertad, que puedan tener unas y otras. También para que sean protagonistas del éxito que puedan tener, ¿no? Y ahora, pues, por ejemplo, estamos acudiendo a una comunidad autónoma como la andaluza, que ha hecho un cambio de regulación muy importante y ha intentado facilitar, y estamos viendo que determinadas zonas de Andalucía están teniendo un éxito económico simplemente en una legislatura exponencial. Para que seamos conscientes de lo importante que es legislar en favor de determinados sectores o de determinados ciudadanos, ¿no? Entonces, eso yo creo que nos tiene que abrir los ojos a todos. Y cuando unos dicen, es que estos tienen una legislación que me hace competencia o tal, que puede ser fiscal, pero también puede ser de otra naturaleza, quizás también uno se tiene que mirar al interior y decir, oye, ¿qué puedo hacer yo en favor de mis ciudadanos? Porque si estos señores o esta comunidad autónoma están siendo capaces de tener una buena recaudación fiscal haciendo determinadas cosas, a lo mejor yo debería de copiar el modelo y no seguir otro. Lo dejo un poco ahí como cuestión. Veo difícil que haya una armonización. Realmente quien la ha podido hacer no lo ha querido. Y, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas es una armonización a capón. Mal hecha, posiblemente, bueno, seguramente con vicios de inconstitucionalidad pues muy graves, y que no se ha hecho como se tenía que haber hecho, que era reformando la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, colocando unos umbrales, unos techos en bonificaciones, y eso no se ha querido hacer. Claro, también nuestros políticos tienen un poquito de culpa en estas cosas, ¿no? En decir, oye, puedo armonizar, tengo las herramientas, pero no me quiero meter en ese avispero y no hace falta que me remita a ese gobierno. Es que el gobierno anterior hizo un libro blanco, una reforma, donde le expresaban cómo reformar la financiación autonómica y donde hizo caso omiso de él. O sea, que quiero decir que aquí, en general, todo nuestro pasado político se asienta en un sistema de financiación de las comunidades autónomas al que se le ha ido dando recorrido, y aquí hemos llegado. Oye, creo que si los políticos se quisieran sentar a pensar en un modelo distinto, podrían hacerlo, pero me temo que esa voluntad va a ser difícil que la tengan de cara a futuro. Con lo cual, vamos a seguir viviendo con 17 legislaciones, con 17 sitios donde montar mi empresa, y obviamente no será lo mismo hacerlo en Madrid, en Canarias, que en Cataluña, en Baleares o en Andalucía. Cada una va a tener sus especialidades. ¿Esto nos da cancha a los abogados? Pues, a ver, yo diría que sí. También es un problema, porque, claro, cuando hay oportunidades y hay diferencias, a veces se intenta forzar situaciones por parte de los contribuyentes que no es lo adecuado. Nosotros ahí tenemos que ser siempre muy realistas, siempre tenemos que pensar en que una actuación de comprobación puede verificar exactamente la realidad que se ha intentado conformar y que, por lo tanto, intentar buscar lo que no toca. Ahora, ¿es cierto que hay empresas que van y se establecen en Canarias porque hay un régimen fiscal tremendamente beneficioso? Pues sí. ¿Y que se llevan allá a todos sus empleados o a la gran parte de lo mismo? Pues sí. ¿Y que se están aprovechando un buen régimen fiscal? Pues sí. ¿Y eso es malo o es bueno? Pues depende. Es lo que ha decidido el gobierno canario. Y les perdona un montón de impuestos, pierde recaudación, pero a cambio de eso genera puestos de trabajo. Y es gente que está viviendo allí, y es gente que está generando puestos de trabajo allí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, todo esto es algo que tienen que medir, porque tenemos que hablar de un concepto que ya nos hemos olvidado, que es la corresponsabilidad fiscal. Y hemos visto a auténticos gigantes cambiar su sede de Cataluña a Comunidad Valenciana, aunque sigan manteniendo su actividad en Cataluña. No vamos a mencionar el banco. Fijaos, yo aquí creo que se genera un debate. Si queréis les dedicamos 3 minutos y pasamos al siguiente tema, pero a mí me llama poderosamente la atención. Hablabas de que no va a haber armonización. Yo estoy de acuerdo, creo que no la vamos a ver. Pero hagamos de la necesidad virtud. Si no hay armonización, empezamos a ver una cierta y sana, creo, competitividad fiscal entre comunidades autónomas. No. Y esto no deja de ser una virtud. Porque dices, oye, ya que no tenemos un régimen fiscal único y unas normas únicas, oye, pues que las comunidades
compitan, porque lamentablemente muchas veces cuando vemos armonización, y en el caso del impuesto a las grandes fortunas es por donde va la cosa, en el que nos van a armonizar a todos por el mismo lado, es decir, por no darte tregua fiscal, ¿no? Y en este caso pues sí que estamos viendo, mencionabas el ejemplo de la comunidad autónoma andaluza, Madrid es otro gran ejemplo, ¿no? De décadas bajando impuestos y con el nuevo ejecutivo, pues, digamos, con más ganas incluso, reduciendo impuestos de una manera muy interesante y trabas burocráticas, es decir, casi mensaje de empresa, si quieres, este es tu sitio, ¿no? ¿Esto cómo lo veis? ¿Creéis que es hacia donde tenemos que ir? ¿Tenemos elementos suficientes para que esa competencia fiscal se establezca, o todavía el sistema de la solidaridad interterritorial, la caja común que luego reparte, no permite que eso se vea de una manera más evidente? Porque aquí contribuyente neto es la Comunidad de Madrid, pero luego el que más se lleva los impuestos es la que más altos los tiene. Sí, aquí las comunidades autónomas lo que nos dan son herramientas para trabajar muchas veces, ¿no? Pero siempre partiendo de la premisa, a mí me gusta decir que la fiscalidad no puede ser el fin en sí mismo a la hora de tomar decisiones, ¿no? El típico ejemplo que, ¿no?, a veces te viene algún cliente y te viene a decir, oye, yo me quiero ir a Madrid, que allí no pagan impuestos, ¿no? Suele pasar eso y decimos, pues si no es por una razón de peso, simplemente es por la fiscalidad, no tomes esa decisión, ¿no? Pero la fiscalidad y la parte autonómica nos permite herramientas, pues a veces para anticipar transmisiones en sucesiones y donaciones, o intentar dilatar en el tiempo, ¿no? Ahí sí que hay cosas para hacer y trabajo que revisar. Es que es así, Rodrigo. O sea, realmente cuando tú llegas y haces das cualquier tipo de consejo fiscal, lo importante es no poner la carreta antes que los bueyes. O sea, lo importante es tu negocio. ¿Dónde lo quieres tener? Si por logística, por cercanía, por tu fondo de comercio, por donde estás, pues tienes que estar en un determinado territorio. Lo que tendrás que hacer es trabajar ese territorio, ¿no? Lo que es importante es que también que las comunidades sean conscientes de que obviamente lo que se legisla tiene un impacto y tiene un efecto, y el contribuyente no es tonto. No solamente por un tema de movilidad interterritorial, que yo creo que esa es escasa, la verdad, porque salvo algún supuesto como tú has vivido y que tiene que ver más con la política que con la fiscalidad, porque con la fiscalidad ahí no pinta nada, ¿no? Realmente, donde yo creo que está el quid de la cuestión está en la inversión extranjera. O sea, cuando un extranjero llega y viene a invertir a España, ¿qué puerta busca? Bueno, pues busca una puerta, uno, que no le grave el impuesto del patrimonio y que no le genere un problema de impuesto de sucesiones. Y hoy en día tenemos una inmensa cantidad de inversores de todo el mundo, pero especialmente latinoamericanos, y es una realidad que estamos viviendo, que han tomado España como un país refugio para su inversión. Tradicionalmente lo era Estados Unidos, pero hay una serie de economías, sobre todo las economías más bollantes de Hispanoamérica, que han girado la mirada hacia España. Es una economía euro, es un país que aporta unas garantías en términos financieros, en términos jurídicos, etcétera, que luego podemos discutir, ¿no?, sobre la seguridad jurídica en España y cómo se ha podido deteriorar en los últimos años. Pero la realidad es que, visto desde el otro lado del océano, España sigue siendo un país refugio por muchas razones, aparte de que aportas ventajas. Pueden obtener la nacionalidad a través de una Golden Visa, etcétera. Pero al margen de eso, cuando vienen a hacer una inversión empresarial o una inversión de naturaleza pseudoempresarial, pues buscan la puerta de entrada más cómoda. Y claro, hasta hace 2 días era Madrid. Es que era la única que no les cobraba impuesto del patrimonio y que no tenían un problema de sucesiones. Ahora tenemos Andalucía, parcialmente Galicia, pero bueno, y ahí cada uno va buscando la puerta, ¿no? Entonces al final, oye, si voy a montar una sociedad para invertir en España, porque quiero montar hoteles, da lo mismo que los quiera montar en Valencia, los quiera montar en Baleares o los quiera montar donde sea, ¿no? Oye, monto la sociedad en Madrid. ¿Por qué? Porque es donde tengo el domicilio social y donde voy a montar mi oficina de inversión la voy a montar en Madrid. ¿Por qué? Porque me da esto. Ahora ya, digamos que sabe el panorama. La cuestión es qué van a hacer todas las comunidades autónomas, que parece ser que van a cambiar de color político, que pudiera ser que cambiaran de color político en los próximos meses, semanas, etcétera, ¿no? Van a adoptar un modelo similar al que han adoptado Madrid y Andalucía, que es un modelo que parece ser que es de éxito, que les está yendo muy bien, o, bueno, van a seguir con un modelo quizás un poco más intermedio, pues tipo el que tiene Castilla y León, ¿no? Y yo creo que aquí un poco también la clave está en los socios de gobierno que tienen, que no es lo mismo el gobierno de Andalucía o el gobierno de Madrid que el gobierno de Castilla y León, y obviamente pues eso tiene una serie de condicionantes. Y luego ya también están los propios condicionantes financieros de las comunidades autónomas. Es que hay un gasto que hay que financiar, y claro, si yo me pongo a quitar impuestos, pues es cierto que puedo generar
un efecto colateral de incremento de recaudación, pues por la actividad, etcétera, pero hasta que eso se pueda ver y se pueda sedimentar, a lo mejor pasa un tiempo en el cual la caja no me da, ¿no? Entonces tengo que valorar qué ingreso por patrimonio, qué ingreso por sucesiones, si el bonificar eso me va a permitir ser mucho más atractivo para la inversión, ¿no? Y obviamente pues habrá unas regiones que tengan un potencial, a lo mejor en términos de energías renovables, como puede ser el caso de Aragón, otros en términos turísticos, como pueda ser Valencia. Cada una va a tener que jugar, ¿no? Esas bazas y ver cómo lo hacen. Pero va a ser tremendamente atractivo y divertido, ¿no? Porque realmente, partiendo de la base de que van a tener, yo creo, un margen de actuación importante para llegar a hacerlo, el qué decisión van a tomar va a ser muy relevante y va a condicionar mucho la vida económica de este país en un futuro. Estamos llegando al final del desayuno, del debate que tenemos, y a mí no me gustaría quedarme en el tintero dos asuntos que tengo aquí apuntados como importantes, y estoy viendo que se me van a escapar y no quiero que entremos. Tengo aquí apuntado: es muy importante en la planificación de la empresa familiar el rol del private equity y luego la capacidad que hay de hacer trajes a medida casi 360 en materia de planificación fiscal. Este último sí que es verdad que lo hemos ido abordando, pero explicadme por qué es importante el rol del private equity. Yo creo que eso mejor Luis que nadie nos lo explicará. Sí, bueno. A ver, el private equity o capital riesgo no es ni más ni menos que una inversión empresarial canalizada a través de un vehículo que está controlado por la CNMV, ¿no? Es un vehículo que tiene gestión externa normalmente, puede haber algunos que estén autogestionados, pero en el cual lo que se hace es pues mutualizar la inversión. Se buscan empresas que desarrollan actividad económica, se toma un porcentaje de control, es decir, el private equity suele tomar un porcentaje de control y se caracteriza porque es una inversión de carácter temporal, es decir, transcurrido un periodo máximo de 10 años se ha de desinvertir, ¿no? La verdad es que... ¿Es un máximo fijo de 10 años? Sí. Entonces, el asunto, bueno, esto aquí en España, es que luego nos encontramos con que hay un private equity internacional donde las reglas son las de los países desde donde se vehiculiza eso. Sí. Y yo puedo invertir en un private equity a través de Luxemburgo, puedo invertir en un private equity a través de Singapur o puedo a través de un private equity a través de Estados Unidos, ¿no? Y hoy en día la verdad es que la idea de una inversión directa, es decir, el tomar una participación en una sociedad de capital riesgo, un fondo de capital riesgo, que esté invirtiendo a su vez en empresas, como has dicho antes, ¿no? El hipermercado o mercado Loli, ¿no? Sí. Bueno, pues esa es una idea que existe, ¿no? Pero que digamos que por concentración de riesgos al inversor le resulta un poquito más averso. Y lo que se suele es canalizar a través de fondos. Fondos que a su vez invierten en fondos, con lo cual se atomiza muchísimo la inversión final en el negocio real, ¿no? En el negocio X, ¿no? La marca de ropa, Mari y su supermercado. Efectivamente, sí. ¿No? Y por lo tanto tú no estás invirtiendo a lo mejor en 10 o 12 empresas, sino que estás invirtiendo en 1.200. Lo cual hace que la inversión que tú has realizado... Bueno, entonces, hoy en día, digamos que dentro de los productos que se suelen utilizar para inversión, pues estos fondos o sociedades de capital riesgo que invierten a su vez en fondos, que a su vez invierten en otros fondos, etcétera, pues muchas veces, pues dentro del seno de la empresa familiar como mecanismo de inversión, pues ha generado unas dudas sobre si se podía considerar como un activo afecto o no. Porque en el fondo todo esto va de si ese activo está afecto o no está afecto. Al margen de si es un activo que interesa o no a la familia, ¿no? Es un instrumento financiero más, oye, pues están los fondos ordinarios, activos cotizados en mercados organizados, pero están estos fondos que, digamos, llevan el apellido de ilíquidos, porque tienen unas ventanas de entrada y unas ventanas de salidas condicionadas, ¿no? A su vez a los fondos en los que se van a invertir. Casi como el negocio inmobiliario. Efectivamente, efectivamente. Con lo cual, el tratamiento fiscal que se le han ido dando, pues ha ido variando con el tiempo. Bueno, Actualmente la realidad es que hay un tratamiento relativamente favorable en el seno de la empresa familiar y es que permite considerar hasta un 60%, inclusive un 70% en una consulta reciente sobre fondos de capital riesgo europeos, permite considerar que la inversión que se realiza, siempre y cuando se tenga más de un 5% de los fondos propios de la entidad, se puede considerar como un activo afecto, ¿no? Entonces, oye, esto hace per se, volvemos a lo de la carreta de los bueyes, ¿hace per se que las empresas familiares deban invertir en private equity? No. Es decir, deben de querer, les debe de, digamos, en su estructuración financiera, en la definición de sus inversiones, les tiene que encajar este tipo de activos, tienen que tener en cuenta la liquidez que tienen, el riesgo que pueden conllevar, el tipo de activo subyacente, la ausencia de control sobre lo que pasaba detrás. Esto no es lo mismo que invertir en un proyecto de emprendimiento donde yo a lo mejor con un 5, un 10, un 15 me siento en el consejo y puedo controlar qué es lo que están haciendo. Yo desde ahí arriba yo no voy a controlar nada.
voy a controlar la marcha, pues eso, pues un poco que tengan, pero hablamos de empresas que no están cotizadas y por lo tanto el valor liquidativo de estos fondos se publica, pero se publica sobre la base de unos estados financieros que van llegando lento con el tiempo y obviamente pues sometido a muchas premisas. Es decir, el valor real de esas empresas no se ve hasta el momento de la desinversión de las mismas o su salida a bolsa, etcétera. Entonces, hay que ser muy cautos con este tipo de inversiones, pero una vez que tu asesor financiero, que puede ser tú mismo, tu asesor financiero le ha puesto el ok, entonces hay que saber que tiene una fiscalidad que es favorable. Simplemente esto. Ahora, pensemos que hay muchas entidades, hay muchas situaciones en la empresa familiar que el tener ese activo afecto versus otros tiene muchísima potencia. Porque claro, el impuesto del patrimonio, el impuesto a grandes fortunas, estamos hablando de tipos marginales de un 3,5. Que además, si se trabajan adecuadamente, se pueden reducir hasta un 80%. Pero cuando hay una sucesión en ciernes, entonces el tipo que estamos hablando es del 34%. Y con múltiplos muy relevantes y encima no es una sucesión de padres a hijos. Estamos hablando de una sucesión que eso es una cosa de las que peor tratadas están en la legislación. Sobrino, etcétera. Pues mira, en Aragón hemos tenido hace poco un caso donde ya han pagado un 50%. Han pagado un 50%. Los sobrinos en la sucesión. Además, te puedes imaginar que cuando te heredas tus sobrinos es porque tú no tienes hijos. Pero si no se lo dejas a los hijos, salvo que te lleves fatal con ellos, que además, por ley, pues tienes que llegar a dejarles una parte obligatoriamente, ¿no? Si das, es que no tienes hijos, o sea, y que esté tan maltratado la sucesión de tus sobrinos es una cosa que todavía sorprende. Aquí en la Comunidad de Madrid le han hecho un guiño y a la sucesión de hermanos y de sobrinos le han metido una pequeña bonificación que han prometido irla subiendo, pero en el resto de comunidades, cri. Ni se oye, ni se siente, ni se padece. Y la única mecanismo es el tema de empresa familiar, pero claro, todo lo que no entra por el tubo de empresa familiar, a pagar con unos porcentajes de incremento, unos incrementos sobre el marginal muy relevantes, ¿no? Si encima tus sobrinos tienen un poquito de patrimonio persistente, encima lo multiplicas más y te puedes poner en tipos de escándalo, ¿no? Claro, esta es la situación donde a lo mejor pues una empresa familiar bien montada, con inversiones a lo mejor tipo private equity, pues te pueden dar, ¿no? Digamos, un alivio considerable a la factura fiscal, ¿no? Simplemente como idea de por qué se habla tanto de esto en tema de empresa familiar. Claro, por eso es importante contar con especialistas, porque estas cosas las conocen los especialistas y no el que está ahí todos los días intentando sacar adelante un negocio, generar ventas, generar beneficios, poder organizar un patrimonio y dárselo a tu familia, ¿no? Que al final, Rodrigo, ya casi para cerrar, lo que necesitan todos estos empresarios, porque lo son empresarios, son cabezas de familia, son organizaciones que tratan de solucionar problemas a la sociedad, que al final es de lo que se trata una empresa. Muchas veces decíais, empezamos el debate hablando de lo mal visto que está el empresario en España, de lo mal visto que está la generación de beneficios, pero es precisamente el empresario y la búsqueda de beneficios lo que permite poner encima de la mesa soluciones a los problemas que todos tenemos. Bueno, pues desde el coche hasta, pues no sé, la radio que puedo escuchar por la mañana, cualquiera de las cosas, ¿no?, que necesitamos, siempre hay una empresa detrás que nos provee. Pero estos empresarios necesitan un asesoramiento. Y ya para terminar, ¿es posible, Rodrigo, y deseable un asesoramiento a medida, 360, integral para este tipo de empresarios y a través de la figura de empresa familiar? Desde luego esto tiene que ser un traje a medida, justo, exactamente, ¿no? Esa planificación tiene que ser integral, no tiene que ser solamente fiscal, tiene que ser financiera, ¿no? Como decíamos, pues hay que ver... Sucesoria... Hay varias patas, ¿no?, que quiero hacer con mi patrimonio. Primero tengo que sentarme y ver qué quiero con mi empresa, que quiero preservarla, mantenerla, crecer, vender, ¿no? Esa sería la primera reflexión. Luego tienes que hacer una reflexión de cómo quiero maximizar mi patrimonio, ¿no? Ahí veremos qué tipo de inversiones puedes hacer. A su vez, buscar protegerte de riesgos, ¿no? Eso es otro tema muy importante. Planificar la jubilación, que hoy en día es un tema muy importante, teniendo en cuenta la edad de vida y que, bueno, pues las pensiones estarán como estarán, ¿no? Hay que buscar ahí pues complementos a través de seguros de vida o planes de pensiones. También tenemos la planificación sucesoria, ¿no? Ver si la estructura que tengo funciona para el relevo generacional a la siguiente generación. Y todo esto, pues bueno, tiene un hilo conductor, pero que no tiene que ser clave, que es la fiscalidad, ¿vale? Que no hay que olvidarla. Bueno, pues ya ven que cada evento en Libertad Digital les traemos asuntos interesantes, asuntos que, como nos gusta decir,
salen en muchas ocasiones de la primera página de los periódicos o de la primera noticia que abre un informativo, pero que siguen siendo interesantes para ustedes y para nosotros, y desde luego para esa labor social que hacen tantas y tantas empresas y que bueno, pues merecen y requieren un tratamiento profesionalizado y que sean capaces de optimizar su actividad en todos los sentidos, como decía Rodrigo y como decía Luis. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros. Rodrigo Salazar, responsable de fiscalidad de empresas en Ibercaja, y Luis Bravo, socio de Cuatro Casas. Muchas gracias a los dos. Y a ustedes, señores amigos de Libertad Digital, les espero aquí muy pronto en otro nuevo evento en Libertad Digital. Hasta entonces, sean muy felices.